Hoy os traigo al canal una nueva serie. En ella vamos a narrar uno de los sucesos más tristes y a la vez extraños acaecidos en España. A diferencia de otros casos tratados hasta ahora en este espacio, las incongruencias, errores o fallos en la investigación no pueden ser achacadas a que hubiesen escasos medios o desconocimiento de ciertas técnicas, ya que lo sucedido pasó hace escasamente 4 años. Este desgarrador para algunos crimen y para otros accidente es la desaparición y muerte de la pequeña Lucía Vivar. Puede que penséis, antes de adentraros a conocer en mayor profundidad lo acaecido, que este suceso está resuelto, pero déjame adelantarte que cuanto más conozcas de los hechos sucedidos y la forma de proceder ante los mismos, la idea preconcebida que pudieses tener posiblemente cambie y te haga ver, sobre todo, la investigación con más sombras que luces. Vayamos, ahora sí, con el caso de Lucía Vivar. Aquella tarde-noche del 26 de julio de 2017, los padres de Lucía, de 3 años de edad, Antonio Vivar Fernández, natural de Pizarra, Málaga, y Almudena Hidalgo González, natural de Alaurín el Grande, localidad también de Málaga, se desplazaron desde Alaurín, lugar donde residían, a Pizarra, para celebrar junto a la abuela de Lucía y madre de Antonio el día de su santo, ya que se llama Ana, y además al día siguiente era su cumpleaños, por lo que organizaron una cena familiar. Tras valorar a qué restaurante ir y encontrarse cerrado su primera opción, que era el local de un amigo, deciden acercarse a uno nuevo que lleva poco tiempo abierto. Este no es otro que el restaurante La Estación, justo en la estación de trenes del pueblo. Se decantaron por él, ya que al ser la hora que era de la noche, ya no pasaban trenes, y este disponía de un espacio amplio y seguro donde los niños, Lucía y sus primos, podrían jugar sin ningún peligro. Al final de la velada, sobre las 11:20 y justo en el momento que la abuela se disponía a pagar la consumición, según relata su madre, pierde a la niña de vista unos segundos y cuando comienza a llamarla ya no aparece. Pero escuchemos mejor cómo ella nos narra lo sucedido. Sí, un momento antes yo la tenía justamente delante mía. Digamos, yo estaba de espalda a la misma, al bar, a la puerta del bar, y yo la tenía delante mía y justamente se estaba quitando la pincita del pelo y yo le decía, no te quites la pincita del pelo, cariño, que nos vamos ya, por favor, porque siempre andaba quitándose la pincita del pelo y tocándose el pelo. Y yo le dije, digo, no te quites, que nos vamos ya, venga. Y fue en un momento que su madre fue a pagar y fuimos a decirle, venga, que nos vamos ya. ¿De verdad no querías nada más? No, no queremos nada más porque tenemos que madrugar mañana y tenemos gente que trabaja súper temprano. Y cogimos y fuimos a decirle, venga, que nos vamos y tal. Y cuando fui a mirar, yo creía que mi niña la tenía yo aquí a mi lado. Y cuando fui a mirar 2 veces, digo, mi niña no está aquí. Empecé a llamar Lucía, 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 me levanté y ya pues en cuestión de nada, de un segundo, estaba todo el mundo del bar levantándose, buscando a la niña, y la niña había desaparecido. Tras esto, toda la familia y las personas que se encuentran allí cenando comienzan a buscar a la niña por los alrededores del restaurante, bajo las mesas, en los coches cercanos, despensa, cocina, etc. Pero dicha búsqueda resulta infructuosa. Viendo que la cría sigue sin aparecer, sobre las 11:30 de la noche se amplía el radio de búsqueda. Un grupo de personas se dirige a la gasolinera del pueblo. El padre va hacia las vías del tren en dirección a Álora, todos al grito de Lucía, Lucía. Por el boca a boca y a través de las redes sociales, los propios vecinos del pueblo de Pizarra comienzan a movilizarse. Empieza a llegar gente y a unirse a la búsqueda, alcanzando casi las 600 personas. La madre de Lucía, tras unos 10 o 15 minutos desde la desaparición de su hija y con un teléfono móvil prestado porque ella no sabía dónde había dejado el suyo, llama al puesto de la Guardia Civil de Coín para denunciar la desaparición. Los agentes tratan de tranquilizarla y le dicen que no se preocupe, que van a mandar efectivos para unirse y organizar la búsqueda. Acto seguido, llama a su padre y abuelo de Lucía y le comenta que a su hija se la han llevado, que la niña ha desaparecido. El abuelo no da crédito a lo que escucha y tras esto, también los vecinos de Alaurín el Grande se unen a la búsqueda. Comienzan a llegar bomberos con perros especializados en búsqueda, agentes fuera de servicio. El alcalde de Pizarra da orden de que se adquieran en la ferretería del pueblo todas las linternas, chalecos o materiales necesarios para la búsqueda. A los 40 minutos aproximadamente de comenzar a buscar a Lucía, uno de los voluntarios encuentra un chupete
chupete bajo un banco de la estación cercano a la máquina expendedora de billetes y los padres de Lucía reconocen dicho chupete como el de la niña. La aparición de este objeto resulta extraña, ya que esta zona había sido batida muchísimas veces aquella noche y no fue visto en ningún momento por nadie. La Guardia Civil se persona con 2 patrullas que también se unen a la búsqueda y sobre las 2:30 de la mañana llega hasta el lugar el capitán de la Guardia Civil, que asume la responsabilidad de la investigación. Lo primero que le dice a los familiares es que estén tranquilos y que no vayan a crear una alarma social. Palabras que se encuentran fuera de lugar al dirigirte a unas personas que acaban de perder a su bebé de 3 años. Los padres comentan a este capitán que si puede detener el tráfico ferroviario, ya que su hija podría estar por las vías y aparte hay una gran cantidad de personas que la están buscando. Pero mejor escuchemos de boca del propio padre cómo relata este hecho. Dijeron por activa y por pasiva que, caballero, ¿cómo va a pasar el tren? Si está su hija desaparecida en las inmediaciones de la vía y cientos de voluntarios buscándola. No tiene sentido que el tren pase. De hecho, nos consta que a primera hora, cuando Almudena llamó a la comandancia, pues claro, automáticamente este hombre, el guardia, pues a sabiendas de que se estaba saltando, o sea, que estaba dando órdenes, pero él no tenía permiso, en el puesto que él está no tenía permiso para esas órdenes, para esos pasos, ¿no? Pero aún así, él fue el que llamó y dijo, oye, que los trenes no paren, que hay una niña perdida y cientos de voluntarios buscando. Cuando se incorpora el capitán por la madrugada, me dice lo mismo. ¿Cómo va a pasar el tren? ¿Cómo va a pasar el tren? Si está la niña perdida en las vías. En un momento determinado de la noche, a este capitán se le insta para ver si Renfe puede visualizar las imágenes de la cámara de vigilancia que hay en la estación enfocada a las vías, para saber si en ellas aparece Lucía. Según comenta esta persona, se ha llamado a la estación de Santa Justa en Sevilla, donde se reciben las imágenes de las cámaras de todas las estaciones de Andalucía, y el vigilante que está pendiente de ellas les ha comunicado que por delante de esa cámara no ha pasado nadie. Según relatan los padres de la pequeña, las palabras textuales de este agente es: por ahí no ha pasado ni un perro. La búsqueda resulta incesante y comienza a tomar fuerza la posibilidad de que Lucía haya podido tomar el camino de las vías, algo un poco inexplicable, ya que al realizar dicha acción la cría se aleja de la luz y se dirige a una oscuridad casi absoluta, ya que había luna nueva y la visibilidad, según el Instituto de Meteorología, no superaba esa noche el 8%. Aún así, un grupo de voluntarios recorre un trayecto dirección a Álora de casi 4 kilómetros. Sobre las 5 de la mañana y de forma totalmente incomprensible, el responsable de la investigación da la orden de que se pare y que se vayan a descansar, que al día siguiente se reanudaría la búsqueda, que posiblemente la niña se haya cansado y se haya echado a dormir en algún lado. Esto resulta totalmente incomprensible. No cabe en cabeza humana que se detenga la búsqueda de una cría de tan corta edad. Lógicamente, ni los voluntarios ni el padre de Lucía abandonan la búsqueda y continúan con ella. Aun habiendo sido pedido por los familiares que se hiciesen controles de entrada y salida de vehículos de la localidad y ofreciéndose la propia policía local del municipio a realizar dicho control, estos reciben una negativa, por lo que en ningún momento y con una menor desaparecida se cierran las entradas y salidas del pueblo. Todos continúan buscando a Lucía y sobre las 7 de la mañana, aproximadamente cuando Antonio Vivar se encontraba en la puerta de una empresa de materiales de construcción que tenía unas cámaras enfocadas hacia las vías, añadir como dato que Antonio había pedido durante la madrugada si podía realizar la visualización de la grabación de estas. El capitán instó a que dicha visualización se realizase a la mañana siguiente con el pretexto de no molestar al técnico encargado a esas horas de la madrugada. Pues bien, encontrándose a las puertas de este almacén a esperas del técnico, Antonio recibe quizás la más amarga de las llamadas. Escuchemos cómo lo relata. Estábamos en la puerta de una empresa allí de materiales de construcción, esperando que viniera el técnico para poder ver las cámaras, porque este negocio tiene buenas cámaras, para ver si se podía haber visto algo durante la noche, como dijeron, vaya, cuando amanezca que venga el técnico, de madrugada no se va a llamar. Otra cosa que también para nosotros está mal hecha, ¿no? Pues lo peor, vamos. Estando esperando el técnico, suena el teléfono, lo cojo y con las mismas, oye, Antonio, sí, que su hija falleció en las vías, pero ¿qué me está diciendo? Pero vamos, como te lo estoy diciendo, no te creas que tampoco... ¿Dónde está mi hija? Yo me conozco aquello, yo me he criado allí.
y me conozco pizarra, todos los alrededores. Cuando me dijo dónde estaba, en el punto que estaba, digo, para decirle, me acuerdo yo que le dije a Almudena, ella no conoce por allí, porque ella no es de allí. Yo le dije, pero ¿cómo va a estar mi hija ahí, Dios mío, si hay 4 o 5 kilómetros de aquí? Concretamente, el cuerpo de la menor aparece a 4 kilómetros 280 metros de distancia del restaurante La Estación, donde estaban cenando aquella noche. Curiosamente, si recordáis, al principio de la búsqueda aparece el chupete de Lucía bajo un banco pegado a la máquina expendedora de billetes. Pues bien, este se encuentra en el sentido contrario al camino que finalmente se supone tomó la niña. Según los padres, su hija nunca iba a ningún lado sin él. Antonio y Almudena se acercan al lugar donde ha sido hallada su pequeña. Por activa y por pasiva piden ver el cuerpo de Lucía, pero el capitán de la Guardia Civil se lo niega desde el primer momento. Pero todo no queda en esta negativa. Justo con los padres allí sucede una cosa un tanto inverosímil, pero mejor que lo escuchéis de la boca del padre, porque contado por mí igual no expresaría lo rocambolesco de la situación. Yo soy el primero, cuando lleguemos allí, como yo le he dicho al Almudena, yo soy el primero que no voy a pisar la zona, que la acordones, lo que quiera, pero quiero ver a mi hija, cómo está, cómo deja de estar, y las quiero ver, porque para eso somos sus padres. Bueno, pues cuando llegamos allí aquella mañana, pues te puedes imaginar cuando hay cualquier tragedia, un circo de vecinos, cámaras, todo el mundo allí. Y vuelve a aparecer en la cena el capitán, ahí no se puede entrar, pero bueno, que es mi hija, yo soy el primero que quiero que acordonen la zona, que cojan las pruebas que tengan que coger, pero quiero ver a mi hija. Y nos damos cuenta que él manda la orden de los que había allí, oye, que cada uno coja lo que ha tirado. Incluso él cogía las colillas que le había fumado. Y yo ya puse el grito en el cielo, pero ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Ya te parece poco con lo que has hecho durante toda la noche? ¿Te parece poco, no? Esto es ya para el colmo de los colmos. Ahora analicemos un poco el recorrido que la niña realiza desde el restaurante La Estación hasta los 4 kilómetros 280 metros donde aparece su cadáver. Primeramente, para acceder a las vías, la pequeña tiene que saltar un escalón de más de 80 centímetros, que es el que se encuentra en la estación. Es cierto que a pocos metros existe un desnivel un poco menor por el que también se puede acceder a ella, pero Lucía tendría que haber accedido a él casi en total oscuridad, ya que se encuentra alejado de las luces. Dando por bueno que la menor llega hasta las vías, comienza un recorrido por un terreno lleno de piedras de un tamaño considerable, y no olvidemos los propios travesaños de las vías. Pues bien, todos estos obstáculos son salvados por la cría, que camina con unas sandalias y en casi total oscuridad. Recordad que esa noche solo había un 8% de visibilidad, pues por extraño y sorprendente que parezca, este bebé de 3 años no cae en ningún momento ni tropieza, ya que ni en el cuerpo ni en los pies se encuentran lesiones que indiquen tal acción. No siendo suficiente el hecho de caminar a oscuras y por un terreno tan abrupto, la cría atraviesa zonas con perros que no paran de ladrar, un puente por el cual es fácil precipitarse y en ningún momento se desvía del camino. Tras el análisis de un experto, se determina que por la edad y la distancia de las zancadas que la pequeña podría dar, el recorrido habría sido hecho en unas 6 o 6 horas y media aproximadamente. Yo me pregunto, o más bien pregunto a todos los que son padres y han tenido niños de esa edad, ¿cuántos kilómetros habrían podido andar, o más bien, cuántas horas sin caer desvanecidos? Y eso sin contar que no resultasen atenazados por el miedo a la oscuridad, a los ladridos y a todo lo que Lucía se enfrentó aquella noche. ¿Qué puede hacer a una niña que no se ha separado nunca de sus padres tomar la decisión de adentrarse en la penumbra, alejándose de los focos y las voces de los adultos que la llamaban sin cesar? Dejando a un lado todo lo que puede ser especular o divagar en que la menor se despistase y al final tomase esa dirección, existen algunas cosas que no cuadran sucedidas aquella noche. Algunas más de las que ya hemos contado. Como narramos anteriormente, los padres de Lucía pidieron al capitán de la Guardia Civil que mirase las cámaras que había a la entrada de la estación, y este contestó que le habían comunicado que por allí no pasaba ni un perro. Pues bien, después aparece una imagen de dicha cámara en la que podéis observar lo que parece ser una pequeña corriendo ante ella y desvaneciéndose en la oscuridad. Y como a un cuarto de hora aproximadamente, podemos observar también a una persona con linterna que busca a la chica y sigue la misma dirección. Pues bien, esta persona era el padre de Lucía. Suponiendo que la primera imagen fuese la menor, cosa que no se ha podido asegurar, ya que en ningún momento las autoridades han afirmado que se tratase de ella y simplemente dicen que se ve a una niña que pudiera ser Lucía y que sus familiares niegan que ésta sea la pequeña, ya que dicen que la persona del vídeo es más alta y corre de forma más ágil de lo que podría haberlo hecho Lucía. ¿Cómo es posible que con la zancada que da un adulto que recorre el mismo recorrido que la pequeña en la mitad de tiempo no se cruzase en ningún momento con ella?
Eso sin contar que ésta hiciese caso omiso al llamamiento de su padre y siguiese una absurda huida hacia la oscuridad. Pero no solo tenemos este problema si damos por bueno que la infante tomó esa dirección, sino que nos preguntamos, ¿cómo puede ser que el grupo de voluntarios que aquella noche recorrió casi 4 kilómetros por el mismo sitio donde se supone iba andando la chica no se cruzasen en ningún momento con ella? ¿Dónde se encontraba si es imposible abandonar la senda, ya que ésta se encuentra vallada en su totalidad, a excepción del lugar donde finalmente aparece, que es la única parte del recorrido donde se puede acceder con un coche hasta prácticamente las vías? Pues estas son algunas dudas que se plantean solo con la aparición del cuerpo de Lucía, pero tras la inspección ocular, levantamiento y autopsia, las preguntas serán muchas más que las respuestas ofrecidas hasta ahora. La única verdad que podemos sacar en claro de lo sucedido aquella noche en el término municipal de Pizarra es que un bebé de tan solo 3 años, a los que sus padres perdieron de vista tan solo unos segundos, apareció muerta unas 8 horas después, y que lo sucedido con ella aquella fatídica madrugada, por algún extraño motivo, permanece oculto y en penumbra, como el camino que quieren hacernos creer que Lucía tomó, haciendo caso omiso a cualquier instinto de conservación y supervivencia. Si usted no tiene en mente que a las 6:03 sale uno de Málaga, sí, y que para entonces que esté todo el mundo fuera de la zona de vía. Sí, ¿de acuerdo? Pues nada, gracias. Circulará con marcha a la vista, al paso por la estación de Pizarra, a posibles personas próximas a la vía. He por visto que la policía y mucha gente están buscando a una persona de desaparecida, ¿sabes? Vale, perfecto. Pues paso despacito. Despacito por tu casa, ¿sí? Sí. Dime. Oye, mira, que he visto una cosa y voy a ir a reconocerlo. Ahora en el 158, 800. He visto un bulto y voy a mirarlo, ¿eh? Como hemos podido escuchar en esta grabación, el Centro de Protección y Seguridad pide permiso al Centro de Tráfico para que salga el primer tren de la mañana a las 6:03, dirección Málaga-Álora, y el Centro de Tráfico de Adif lo autoriza. Entonces, el responsable de dicho Centro de Protección y Seguridad habla con el maquinista y le ordena la salida, advirtiéndole que vaya con precaución por posibles personas en las vías buscando a una menor. Pero en ningún momento ninguno se plantea que la niña pudiese estar en ellas. Y por último, escuchamos cómo el maquinista, cuando viene de vuelta de su primer viaje, observa un bulto en el lado opuesto que resulta ser el cuerpo de la pequeña Lucía. Al parecer, según la versión oficial, es este mismo tren en su primer viaje hacia Álora el que golpea la cabeza de la cría que se había quedado dormida en las vías. Resulta increíble que la chiquilla no escuchase en ningún momento el ruido que la máquina hace a su paso y no se moviese de la posición que se supone cogió mientras dormía. Pero no es lo único extraño en todo esto. Según cuenta el maquinista, en ningún momento nota o siente ningún golpe que le haga sospechar que ha podido atropellar a nadie. Y además, se supone que el trayecto lo iba realizando muy despacio, para poder reaccionar en caso de observar algo extraño en su camino. ¿Pudo no ver a la niña tumbada entre las vías? Tengamos en cuenta que dicho tren pasa 2 veces por encima de Lucía, una cuando va de ida y otra a la vuelta, ya que al frenar, la inercia del mismo lo hace recorrer 300 metros hasta que se detiene. Aún así, en ningún momento dicho tren atropella a la cría, ya que ésta no presenta ninguna lesión compatible con el atropello, lo que indica que la menor pasó por debajo del mismo sin que éste la arrollase, posiblemente porque esta máquina es una de las que tiene mayor altura, unos 30 o 40 centímetros desde el suelo. También cabe destacar que el maquinista, cuando detiene el tren y va a comprobar el bulto, observa como una furgoneta de color gris sin ninguna inscripción abandona el lugar cruzando las vías por el paso interior. ¿Podría ser esto una coincidencia o alguien que esperaba a que fuese encontrado el cuerpo? Pero no todo queda aquí. La máquina que se supone termina con la vida de la pequeña Lucía es llevada para analizar los posibles restos biológicos que ésta pueda tener en los bajos tras el atropello. Pues bien, después de un análisis exhaustivo de la misma, no encuentran resto ninguno que corrobore que dicha máquina atropelló a la menor. Pero vayamos a otro punto que comentamos en el capítulo anterior. Como ya sabemos, el padre de Lucía se encuentra cuando recibe la llamada que le comunica el fallecimiento de su hija, esperando para poder visualizar las cámaras de un almacén de materiales de construcción que se encuentran enfocando a las vías por donde se supone tenía que haber pasado la niña. Cuando esta grabación, junto con otra de una cámara a la entrada del bar a la estación, llegan, se descubre que faltan exactamente en ambas 1 hora de grabación, concretamente la que va desde las 11 hasta las 12. Pero la jueza no le da mayor importancia a este dato y no tiene en cuenta la pérdida de ese tiempo en el metraje.
Mejor, escuchemos cómo lo explica el padre y narra lo que dicha jueza les dice. Y como bien dice, y de una de las entradas principales al bar de la estación. ¿Y qué sorpresa nos llevamos de nuevo? Pues mira que en uno de los autos que la juez nos envía, pues oye, que no tiene importancia, mira que hemos mirado por decirte, de 5 de la tarde a 11 de la noche y no hay nada, ninguna imagen, ni nadie en que entrañe allí ningún riesgo, ni llame la atención, ni de 12 de la noche a 4 o 5 de la mañana tampoco. Entonces se da por entendido que de 11 a 12 pues no tiene importancia. Pero bueno, ¿cómo no va a tener importancia, Dios mío? Y siempre, como yo siempre he dicho, siempre partiendo, en este caso en mi hija, como si fuera así de otra familia, que hay un bebé, porque es un bebé con 3 años, en paradero desconocido, y aparece de la forma que apareció. ¿Cómo nunca se le da importancia a esto? A nada. No, mira, la hora se ha perdido. Bueno, pues ya está, se ha perdido. Ahora vayamos a otro punto en el recorrido, concretamente donde se descubre el cuerpo de la pequeña Lucía. Junto a este lugar, y teniendo en cuenta que es el único punto en todo el trayecto que se supone recorrió la niña en el cual puede accederse mediante un camino que da a la carretera, hay un par de casetas ocupadas por un matrimonio, su hija y su yerno. Pues bien, estas personas comentan que en torno a las 5 de la mañana salta la alarma de su coche, al parecer tras recibir un golpe. Tras salir a comprobar qué sucede y guardar el coche en el garaje, aseguran que aquella noche allí había alguien merodeando la zona, y además que en los años que llevaban con el vehículo nunca había saltado la citada alarma. Pero mejor, escuchemos de boca del padre cómo narra estos hechos. En los años que tiene el coche, nos dice estos vecinos que los conocemos, pues claro, sobre las 5 ellos no sabían eso eco de la noticia. Ellos esa noche estaban cenando, tal y cual, se acostaron, entonces ellos no sabían que había una niña perdida, ni que estaba en pizarra lo que había pasado. Bueno, pues sobre las 5 de la mañana, 5 y poco más o menos, está esta familia acostada en el silencio de la noche, en verano, con las puertas, con las ventanas abiertas, pues escucha como, claro, la alarma del coche. En esa parcela familiar vive este matrimonio y vive en otra casita la hija con el yerno. Sale el marido con el yerno, oye, el coche, la alarma, que se cogen el coche, lo aparcan, le vuelven a apagar la alarma y lo aparcan en un garaje que tiene y se vuelven cada uno para su vivienda. Cuando ya están acoplados otra vez con el silencio, se escucha como de unas pisadas, alguien había por allí. Ellos lo que nos dicen, alguien había por aquí. No sé si venían a robar limones, no sé si venían a lo que fuera, pero alguien había esa noche aquí. Los perros ladran, lo ponen en conocimiento de los investigadores y tampoco, como ellos nos han dicho a día de hoy, nadie ha ido allí. Al mes creo que van como a intentar ver si le pueden coger huellas del coche, pero ¿qué huellas va a coger después de un mes, Dios mío? ¿Qué huellas va a coger? Ahora vamos a realizar un apunte. La noche que Lucía desaparece, se traen desde Sevilla perros especializados en la búsqueda de personas. Pues bien, el mejor de estos perros, al parecer un can muy famoso por su gran experiencia y labor, cuando comienza aquella noche a hacer el rastreo de la menor, empieza a dar vueltas alrededor del restaurante para finalmente tomar el sentido contrario al lugar donde terminó apareciendo el cuerpo de la niña. ¿Son los perros totalmente inútiles e incapaces de seguir un rastro dejado pocas horas antes? Creo que todos conocemos la respuesta a esta pregunta. Vayamos ahora al momento en el que se levanta el cuerpo. Como ya sabemos por el capítulo anterior, a los padres se les impide estar presentes en ese momento. El único familiar que asiste al mismo es el abuelo paterno de Lucía, el cual, al contemplar la escena, tiene que recibir tratamiento psicológico por la dureza de la misma. Pues bien, cuando se inspecciona el cadáver, se llega a una primera conclusión de que la niña ha fallecido debido a un golpe del tren, ya que presenta un traumatismo cráneoencefálico severo, un fuerte golpe en la cabeza. Pero esta cuestión la analizaremos en mayor profundidad cuando en el capítulo siguiente tratemos las lesiones que presenta la pequeña y que contradicen la versión oficial. Volviendo al momento del levantamiento del cuerpo, nos encontramos con un descuido, por llamarlo de alguna manera, del forense encargado del mismo, y es el siguiente. Según el protocolo a seguir en estos casos, cuando se procede al levantamiento de un cuerpo, se debe tomar la temperatura del mismo y la temperatura ambiente en el momento en el que se va a producir el citado levantamiento. ¿Por qué se realiza tal acción? Pues por el simple hecho de que el cuerpo humano, una vez fallece, deja de regular su temperatura, la cual se encuentra en condiciones normales en torno a los 36,5 grados centígrados, y una vez muere, dicho cuerpo va perdiéndola a una velocidad que dependerá de varios factores: la masa del cuerpo, la temperatura del lugar donde ha sido hallado, el viento, etc. Pues bien, esta acción en el caso de la pequeña Lucía no se realizó. En ningún momento se le toma la temperatura ni a ella ni al entorno, y no es hasta las 12:15 del mediodía en la mesa de autopsias donde se hace esta lectura, arrojando la misma que el cuerpo tenía una temperatura de 29,5 grados centígrados.
Datar la hora de la muerte aun con todos los datos no resultaría una tarea sencilla. Unos estudios dicen que un cuerpo puede perder 1 grado por hora desde su fallecimiento y otros que en las primeras 4 o 5 horas pierde a razón de medio grado por hora. Así que haciendo un cálculo rápido teniendo en cuenta que la niña, cuando se le toma la temperatura, ha perdido unos 7 grados, si cogemos el primer baremo de 1 grado por hora, la niña habría fallecido a las 5:15 de la mañana. Y si tomamos el segundo de medio grado en las primeras 4 o 5 horas, la hora se retrasaría hasta las 3:15. Ninguna de las dos franjas horarias coincidirían con la hora en la que se supone el tren golpeó a la menor, que sería en torno a las 6:35 de la mañana. Ahora vamos a narrar un detalle sucedido 2 semanas después del suceso. Un menor que se encuentra de botellón en un polígono cercano a las vías del tren a unos 600 metros de donde desapareció Lucía, encuentra en un cañaveral próximo a dichas vías y junto a un hueco en la alambrada por donde se puede acceder a las mismas, un bote de cloroformo vacío. El joven cuenta que no relató el hallazgo a las autoridades por miedo al revuelo del caso, pero en octubre llega a oídos de la policía y el menor les acompaña hasta el lugar donde dice que vio el citado bote que aún seguía en el mismo lugar y fue recogido por las autoridades, aunque éstas niegan en un principio que este guarde relación con lo acaecido aquella fatídica noche. Pero tengamos en cuenta una cosa, el cloroformo no es un producto de venta legal, de hecho es un anestésico y no se puede comprar ni con receta médica, solo pueden adquirirlo personal autorizado y de entornos hospitalarios, por lo tanto, ¿qué tan fácil es encontrar tirado un bote de dicho líquido en las inmediaciones de un lugar donde 2 semanas antes había desaparecido una menor? Vamos ahora a escuchar el relato de la persona que lleva el caso, el abogado de los padres de Lucía, Marcos García, el cual va a relatar varias cosas, entre ellas lo que piensa de la investigación llevada a cabo por el capitán de la Guardia Civil y también cómo dentro del mismo cuerpo tienen testigos que indican que la dirección tomada en dicha investigación les fue impuesta. Pero hay un punto más importante, y es que si el capitán de la Guardia Civil, que tiene mis respetos, pero como usted tengo derecho a criticarle, no a la institución del Duque de Ahumada, que es una maravilla, sino en este caso a un funcionario, este hombre hizo una investigación lamentable y fue inductiva. Pensaba que era un accidente y de ahí empezó a conseguir pruebas. En vez de hacerla deductiva, conseguir pruebas hasta llegar a la conclusión de accidente o de un homicidio. Pero es que además chocó con el criterio de varios compañeros suyos que honestamente, tenemos a uno y casi tenemos a varios más, nos van a dar, y ya lo ha hecho por escrito alguno de ellos, documentos de que se les obligó, entre comillas, a que no se investigara más que el accidente. Y esto es muy grave. Nosotros queremos llegar al fondo del asunto. Pero es que estos guardias civiles, entre ellos personas que son algo más que números, aunque los números también tenemos, nos han dicho que la investigación que ellos hicieron les conducía a una cosa distinta al accidente y que ellos pensaron más en el homicidio, pero que fueron, entre comillas, por el principio de disciplina, pues inducidos hacia una línea de investigación que no era la que realmente tenía que haberse realizado. Con lo cual, tenemos testigos dentro del Instituto de la Guardia Civil que son importantes porque, en definitiva, no se trata de enjuiciar a la Guardia Civil, sino de un funcionario que no lo hizo bien en contra de la opinión de otros funcionarios, también de Policía Judicial y del cuartel de Coín, que, estando presentes en el momento, en el lugar, en la inspección ocular, etcétera, no coinciden con el resultado y la conclusión de accidente, sino con el resultado de que fue un homicidio y, desde luego, ya veremos si aparece el autor del homicidio. Y para terminar, quiero que veáis un trocito que he recogido de un canal, el canal de Antonio Grupo Rec Málaga, en el que los padres de Lucía realizan el recorrido que supuestamente hizo su hija. Es solo un minuto en el que he intentado recoger lo abrupto del recorrido, la oscuridad a la que se tuvo que enfrentar y la soledad que tendría que haber hecho frente con tan solo 3 años. Recordad que las cámaras siempre recogen más luz que el ojo humano y aún así resulta imposible ver por dónde van caminando. Si no fuese porque en momentos puntuales encienden la linterna, casi pensaríamos que todo el vídeo es una pantalla en negro. Os dejo ya con estas imágenes que no son otra cosa que la huida hacia lo desconocido que quieren hacernos creer tomó Lucía.
Ahora vamos a relatar el que será sin duda el capítulo más duro de esta triste y desgarradora serie, pero aún así necesario para intentar comprender por qué la familia de Lucía sigue luchando contra viento y marea reclamando justicia. Trataremos en este capítulo datos de las autopsias oficiales e informes de peritos de parte contratados por la familia que ponen en entredicho la versión que nos quieren hacer creer desde el momento que apareció la cría en las vías aquel 27 de julio de 2017. Vamos a comenzar por el principio. Creo que lo primordial es dictaminar la hora de la muerte, lo cual nos ayudará a entender si Lucía pudo o no ser arrollada por el tren. Pues bien, comenzamos con esta incógnita. Como ya sabéis, por el capítulo anterior, a la niña no se le toma la temperatura en el lugar donde es encontrada, ni tampoco se toma la temperatura del entorno. Por lo tanto, para dictaminar la hora aproximada hay que basarse en otros aspectos que presenta el cuerpo. ¿A qué hora es fijado el fallecimiento? Según los 5 forenses que realizan la autopsia oficial, la hora de la muerte es datada entre las 5 y las 7 de la mañana. Según el informe del Gabinete de Criminología Duque Whitmack, entre 3 y 5 horas antes de lo establecido por los forenses oficiales, por lo que sitúan la hora de la muerte en torno a las 2 y las 4 o las 12 y las 2. Y según el forense Luis Frontela, la niña falleció en torno a las 5 y 53 de la mañana. Como podéis observar, la única data que podría contemplar la muerte por el paso del tren es la de los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de Málaga, pero aún así, atendiendo a su hora de fallecimiento, solo tendrían un margen de 15 minutos para que este hubiese sido ocasionado por el tren, ya que dicho tren pasó por la zona a las 6 y 45 de la mañana. Ahora vayamos a las lesiones que aparecen según los médicos forenses que realizaron la autopsia oficial. Niña de 3 años de edad y 15 kilogramos de peso aproximadamente. Presenta traumatismo craneal severo provocado por un mecanismo de alta energía compatible con el golpe de un tren. Pequeñas erosiones en la pierna izquierda. Hematoma en la cadera. 3 hematomas superficiales en la pierna derecha, 1 en el muslo y 2 en la cara posterior de la pierna. Rozaduras en la pierna izquierda, todas por debajo del muslo. Golpe de 8 centímetros en la región dorsal derecha de la espalda. Erosión en el glúteo. Hematoma a la altura de la cadera. Pequeñas heridas punzantes en los talones. No existen heridas en sus manos o rostro que indique caídas. Manchas de grasa en manos, sandalias y vestido. A nivel de órganos internos presenta congestión vascular con edema alveolar asociado a los pulmones, congestión vascular aguda en el hígado, congestión miocardíaca en el corazón, congestión vascular aguda en el bazo y autólisis generalizada en el páncreas y en las suprarrenales. Bien, según esta autopsia, la causa de la muerte fue la lesión en la cabeza producida por el atropello del tren. Pero vayamos ahora a analizar el estudio que realiza el forense Luis Frontela. En primer lugar, habla sobre las lesiones que supuestamente desencadenan la muerte de la niña. La causada por el golpe del tren que señalan los forenses del Instituto de Medicina Legal de Málaga, según el doctor Luis Frontela, esta es realizada post-mortem, por lo que es imposible que la misma fuese la causa del deceso. ¿En qué se basa? Primeramente, en que cuando el tren golpea la cabeza de la niña y provoca la herida, no existe ni un solo coágulo de sangre, por lo que dicha herida no presenta signos de vitalidad, lo que indica que fue realizada tras la muerte. Entonces, si no fue la causa de la muerte el traumatismo encefálico severo, ¿cuál fue? Según el informe de Frontela, Lucía presenta otra herida en la cabeza de menor dimensión que la mencionada anteriormente. Dicha herida se encuentra situada en el lado derecho y es producida por un objeto contuso que actuó perpendicularmente, pero con escasa fuerza. Esto provocó que la menor, a través de esta herida, se desangrase muy lentamente, hasta quedar completamente exangüe, o lo que es lo mismo, sin una gota de sangre en su organismo. Pero, ¿por qué Frontela otorga la autoría de la muerte a esta herida y no a la más grande y violenta? Dejando a un lado la ausencia de coágulos en la misma, como bien dice Frontela, si la muerte la hubiese causado el golpe que produce el fuerte traumatismo cráneoencefálico, el corazón se habría detenido al instante y la sangre habría permanecido en el interior de las vísceras, cosa que no ocurre en el caso de Lucía, llegando los órganos internos de la misma a quedar sin una gota de sangre. Escuchemos cómo lo explica el doctor. El tren le aplasta la cabeza y no hay ni un solo coágulo de sangre. Miren, la sangre coagula durante los primeros minutos después de recibir la herida.
Por ejemplo, a una persona viva, le sacan sangre, la meten en un tubo de ensayo. Durante esos primeros minutos, si no hay una sustancia anticoagulante que evite que se coagule la sangre, esa sangre se coagula. ¿Eso qué quiere decir? Que el que existan coágulos es que esa sangre se reprodujo vitalmente. La niña tenía 2 clases de heridas, aparte de otras erosiones o alguna. Bueno, una herida en el lado derecho de la cabeza, producida por un objeto contuso que actuó perpendicularmente. Y además, una cosa interesante, este objeto contuso pues no tenía demasiada extraordinaria fuerza viva como para producir lesiones óseas o lesiones de otra importancia. Ese golpe, en principio, no la mató, sino empezó a desangrarse. Se desangró muy lentamente, hasta tal punto que todas las vísceras de la niña estaban sin sangre, estaban exangües. Miren ustedes, si una persona sufre, por ejemplo, un aplastamiento de la cabeza por el tren, el corazón se para de inmediato. Al corazón, al pararse de inmediato, no bombea sangre hacia el exterior del cuerpo. Eso quiere decir que la sangre que hay en las vísceras, como no pueden bombearse hacia el exterior, quedan en las vísceras. Sin embargo, esta niña no tenía ninguna sangre en las vísceras. El corazón estaba latiendo y expulsando esa sangre hacia el exterior. Estamos hablando de una niña de 3 años de edad, no de un adulto que tiene 5 litros de sangre. Es decir, la sangre que tiene esa niña es muy inferior a la de un adulto. Eso por un lado. La niña empieza a desangrarse, empieza el organismo a tener cada vez menos sangre. Para que el organismo supla esa pequeña cantidad de sangre, remueve otro líquido de su organismo y se diluye. Entonces, claro, la sangre no tiene que estar en relación proporcional a lo que se podía esperar de un adulto. Esto explica también la ausencia de livideces cadavéricas, cosa a la que hace referencia el informe del Gabinete de Criminología Duque-Whitmark. Concretamente, Luis Duque, criminalista de dicho gabinete, cita: en este caso es obvio la muerte traumática con una pérdida masiva de sangre. El cuerpo de la pequeña estaba exsanguinado totalmente, es decir, no tenía sangre como para poder evaluar la evolución de las livideces cadavéricas, por ejemplo, que es uno de los elementos que se tienen en cuenta siempre. Los órganos de la pequeña estaban pálidos, no tenían sangre. Parece bastante obvio, a tenor de los informes, que la niña no había fallecido por el impacto de la máquina del tren, pero aún así, cabe destacar una cosa al respecto. Cuando el cuerpo de Lucía aparece en las vías, este se encuentra dentro de las mismas, no a un lado ni en el exterior, sino dentro. Además, la cabeza de la menor está descansando sobre un montículo de alabastros, que hacen que ésta esté más elevada que el resto del cuerpo, como buscando que quedase a la altura suficiente para poder ser golpeada. Aún así, esto no fue posible, no solo por las lesiones que presenta, sino porque, ¿cómo podría serlo si la cabeza de la cría aparece en el sentido contrario a la marcha del tren? Me explico. Si el tren golpea un cuerpo, la inercia de dicho golpe hace que el citado cuerpo siga la trayectoria del objeto que lo ha golpeado. Pues bien, Lucía se encontraba en la posición contraria y además totalmente acurrucada, sin signos de arrastre o movimiento. El propio maquinista declaró que él no pudo atropellarla, que cuando se produce el atropello de algún animal u objeto, se escucha un ruido característico bajo la máquina, aparte de los producidos por el movimiento de los alabastros de las vías al chocar contra el cuerpo que es arrastrado. Pues bien, esto no ocurrió en ningún momento. El maquinista nunca escuchó esos golpes. Vayamos ahora con otra parte de la autopsia que hace reafirmar la hipótesis de que la niña no muere a la hora dictaminada por los forenses oficiales, sino horas antes. Según la propia autopsia, el estómago de Lucía se encuentra repleto de comida, como si acabase de comer hacía escasos 20 o 30 minutos. Pero al parecer, los forenses que realizan tal descubrimiento no prestan atención a este detalle. Es Frontera, al darse cuenta del mismo, el que dictamina que es totalmente imposible que un cuerpo no haya comenzado la digestión durante las 6 o 6 horas y media que Lucía, según la versión oficial, estuvo con vida andando por las vías del tren. Según el propio forense, la primera parte de la digestión comienza
a los 20 o 30 minutos tras la ingesta de los alimentos, y Lucía no presentaba ni esta primera parte, ya que la comida se encontraba totalmente compactada. ¿Qué explicación tenemos a este hecho? Pues básicamente dos, y las da Frontera. O bien, la niña muere justo cuando ha terminado de comer dentro de esos 20 o 30 minutos, o la niña recibe un golpe en la cabeza, el cual automáticamente provoca que la digestión se detenga. Pero escuchemos mejor cómo lo explica el doctor. No hay más que ver la foto de la autopsia, el estómago abierto, donde está repleto de comida. Claro. Poquito a poco esa comida se va licuando, se va digiriendo. Tardaron desde las 10:30, 11:30 de la noche hasta las 7 de la mañana, pues más de 7, 8 horas. En 7 horas tardan en hacer la digestión una comida de un estómago, ni mucho menos, ni la comida más pesada. Debía de estar sin una gota de comida ese estómago. Y está lleno. Y además, no solamente está lleno, está como tan apelmazada, tan uniforme, como si hubiese sido ingerida pues hace media hora. Cuando una persona muere, se detiene la digestión de los alimentos, eso está claro. O sea que ha podido morir media hora o una hora después de haber cenado. Pero cuando una persona sufre un traumatismo en la cabeza, se detiene la digestión. Es decir, eso quiere decir que ha sucedido una de las dos cosas: o que murió en la primera media hora o que sufrió el golpe en la cabeza. Si tenemos en cuenta que se ha desangrado lentamente, es que estaba viva cuando recibió el primer golpe en la cabeza. Existe otra evidencia que indica que la niña tenía lesiones post-mortem. Frontera hace mención al golpe que Lucía presenta en la zona dorsal. Él, más que de un golpe, habla de una rozadura. Según comenta, al levantar las capas de piel de dicho golpe, se descubre que este no ha ocasionado ningún signo de reacción vital bajo la piel, lo que indica que la menor se encontraba ya fallecida cuando se produjo esta rozadura, que solo levantó la parte superficial. Escuchemos cómo lo explica. Bueno, había una lesión importantísima. Mire usted, en la espalda había una rozadura. En la piel de la espalda había una rozadura. Vamos a ver, si yo cojo un objeto, el que sea, y lo rozo, aquí hay una rozadura. Y esto no está vivo, una rozadura. ¿Qué diferencia hay entre este teléfono y una persona que esté viva? Una persona que esté muerta, o el teléfono roza la superficie de afuera, pero no la de dentro. Bueno, pues la niña tenía la rozadura en la espalda, y cuando levantan la piel de la espalda, dentro no hay nada, no hay hematoma, no hay sangre, ya estaba muerta. La señal de que cuando el tren pasó por la niña estaba ya muerta, hombre. Ahora hablemos de las manchas de grasa que se supone Lucía tenía en las manos, las sandalias y el vestido, las cuales se atribuyen, o mejor dicho, son atribuidas por los forenses a la caminata de la niña por las vías durante toda aquella noche. Pues bien, el informe oficial del análisis de las mismas dice que no es posible relacionar de manera inequívoca las manchas de grasa extraídas de las prendas de la niña Lucía Vivar Hidalgo con algunos aceites y grasas originales tomados en los trenes o las vías del tren. Atendiendo a todo lo anteriormente expuesto, podemos sacar varias cosas en claro. La primera, que la pequeña no muere por el golpe del tren, si es que en algún momento el mismo golpea a la niña, cosa poco probable atendiendo a la forma en la que es hallada el cuerpo y a la declaración del maquinista. La segunda, que Lucía fallece por la herida pequeña realizada con poca fuerza y que provoca que la menor se desangre muy lentamente. La niña tardó en morir varias horas y por lo tanto cuando fue a las vías, pues estuvo muriendo, terminando de morir, digámoslo así. Estaba ya en shock, estaba sin conocimiento, estaba en shock hipovolémico. Y que además detiene el proceso de digestión, por lo que dicho traumatismo tuvo que ser realizado durante los primeros minutos de la desaparición. Tercero, que la herida a la cual los forenses del Instituto de Medicina Legal de Málaga atribuyen la causa de la muerte es realizada post-mortem. Cuarto, que la niña estaba colocada de tal forma que su cabecita quedase levantada para ser golpeada por el tren y simular un accidente, cosa que no sucedió porque esta locomotora tenía una altura mayor de la media, de unos 40 centímetros. Y quinto, que la grasa encontrada tanto en la ropa como en el cuerpo de la propia niña no ha sido posible catalogarla sin género de duda como la grasa que se encuentra en las propias vías. Los forenses que realizan la primera autopsia fijan uno de sus principales pilares para establecer la muerte de Lucía como un accidente, que el cuerpo de la niña no presenta ningún síntoma de agresión sexual, ni ADN de terceras personas. Pero la pregunta es,
Si para secuestrar a la niña se le dio un golpe en la cabeza que ocasionó su desmayo y la pérdida de la totalidad de la sangre de su cuerpo, ¿tuvo tiempo la persona o personas que se llevan a Lucía de poder hacer algo con ella? El móvil sexual, de luego la niña no tenía nada de tipo sexual, pero dio tiempo. Seguro que con el golpe ese de la cabeza, la niña quedó inconsciente. Pudo creer que ya había muerto. Ahora quiero hacer mención a un dato que venimos arrastrando desde el capítulo 1. No sé si recordáis el chupete que aparece 40 minutos después de comenzar la búsqueda de la pequeña, bajo un banco, próximo a la máquina expendedora de billetes de la estación y en el sentido contrario al recorrido que finalmente dicen que tomó la niña. Pues bien, dicho hallazgo, al revisar las declaraciones oficiales ante la Guardia Civil, resulta que fue realizado por 2 personas. Pero no penséis que se realiza por 2 personas a la vez o al mismo tiempo. Todo lo contrario, 2 personas distintas. Un ciudadano de a pie y un vigilante de la estación se atribuyen ambos el hallazgo del chupete por separado y en tiempos distintos. ¿Cómo es posible que los 2 encuentren el chupete si solo hay uno? ¿Quién encuentra en realidad dicho chupete? Pues bien, con todo lo que he llegado a exponer, con los datos oficiales, con los datos de los peritos de parte, con informes y análisis científicos y un sinfín de pruebas más, la jueza encargada del caso decide archivar el mismo y catalogarlo como muerte por accidente. No voy a ser yo quien diga si fue una cosa o la otra, pero sí que todos los que habéis visto los capítulos de esta serie y habéis escuchado las declaraciones, explicaciones y análisis, os hagáis esa pregunta. ¿Fue realmente el caso de Lucía Vivar un accidente? ¿O cerraron demasiado pronto y sin ningún sentido la posibilidad de que fuese un homicidio? Sea como fuere, creo que los padres de esta niña, de este bebé de tan solo 3 años, se merecen las respuestas que llevan desde aquel 26 de julio de 2017 buscando sin descanso, y que hasta día de hoy los encargados de hacerlo han evadido su responsabilidad. No piden que aparezcan falsos culpables o que se catalogue la desaparición y muerte de su hija de algo que quizás no fue, pero lo que exigen y están en su completo derecho es que alguien con la autoridad suficiente alce la voz y les explique de forma contundente y sin dejar margen a la duda de qué fue lo que realmente pasó con su pequeña Lucía. Quiero agradecer la ayuda de Jesús López Hernández en la búsqueda de datos para la realización de este capítulo. Soy Triunart. Buenas noches.